Los libros fueron fundamentales. En el principio fueron los libros. Eh, yo crecí en una casa con biblioteca muy grande y el mundo, me asomé al mundo por primera vez en una biblioteca por suerte muy grande, en la cual había muchos libros. Y eso fue lo que me hizo ver que más allá de la ventana, más allá del puerto, más allá del mar, había lugares donde pasaban cosas. Entonces, bueno, los libros fueron, digamos, el motor. Y de hecho, cuando empecé a pensar en marcharme, yo quería, mi padre había navegado, yo había leído, entonces todo eso fue lo que me fue creando el camino. Y de hecho partí con libros, eché libros en la mochila y viajé con libros, los libros que me habían llevado a moverme. Y eso fue una suerte porque me ayudó a interpretar el mundo. Justamente, a veces pienso que si no hubiera sido por todos los libros que leí en la biblioteca de mi abuelo de jovencito, por todas esas lecturas infantiles y por esos años de lectura intensa, creo que mi vida habría sido muy diferente, ¿no? Cuando después llega la vida de verdad, llega el horror, llega la muerte, llega el dolor, llega pues, la madurez del ser humano y la vida se le pone delante, ¿no? Pues los libros me ayudaron siempre a ponerlo todo en su sitio. Fueron una especie, digamos, de tarjeta codificada que me permitía poner cada cosa en su lugar. Sin los libros mi vida habría sido muy diferente. Yo debía tener ya 6 años y alguien de visita me dio, lo recuerdo perfectamente, un billete de 20 duros, de 100 pesetas. Y me fui a una librería que eran pues amigos de casa. Siempre se dijo Córdoba, ciudad bravía, que entre antiguas y modernas tiene más de 1000 tabernas y una sola librería. Pues a esa librería debí ir yo. Entonces, pues como nos conocían, el niño que iba solo o que lo esperaba el ama en la puerta, lo llevaron a la sección de niños, ¿no? Y yo no quería, no decía nada, pero la verdad es que no quería, me resistía. Y el dependiente miraba al ama como diciendo, este niño, ¿qué es lo que quiere? ¿Un libro de medicina? Porque lleva camino de eso. Y yo iba en busca de un libro que conocía y que lo había visto en el escaparate, el libro de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Y lo tengo absolutamente cutre, completamente desencuadernado, pero ya tengo ejemplares de las distintas ediciones que se han ido haciendo y, por ventura, yo formo parte con 4 poemas de las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Es decir, me introduje en el libro, que es la mejor manera de leerlo, meterse dentro de él. Yo vengo de una familia lectora, entonces cuando creces rodeado de libros, cuando sabes que la decoración que hay en casa son los libros, cuando sabes que cada libro es una puerta que te lleva a un mundo magnífico, un mundo mágico, un mundo lleno de cosas, ¿no? De conocimiento, de vida, de aventuras, de viajes, de lugares y de sensaciones, uno se da cuenta de que la biblioteca es una especie de anuncio, de antesala del mundo, de la vida. Pero además es la antesala que permite explicar la vida. Precisamente en mi caso, lo que me marcó definitivamente fue que para mí el libro fue siempre un objeto cotidiano, como puede ser, no sé, pues el pan, la lechuga para comer, o la comida, la cena, la conversación, el libro, siempre estuvo ahí. Y además otra cosa, yo pues como empecé a leer muy jovencillo, pues yo me proyectaba en los libros. Yo era D'Artagnan, yo era Ismael, yo era Jim, yo era todos ellos. Y entonces me di cuenta que el libro te permite multiplicar la vida por una vida normal, convencional, por 1000 vidas. Y eso fue lo que digamos, formateó el disquete de mi vida. De hecho, yo tengo la sensación de que mi vida ha sido una especie de búsqueda de aquellas cosas que descubrí en los libros, una especie de buscar la confirmación. Los libros me dieron intuiciones, me dijeron, bueno, aquí tal cosa, me hicieron pensar que había cosas en la vida y en el mundo, y yo me fui a ver si era verdad. En realidad me he dedicado toda la vida a confirmar lo que leí en los libros entre los 9 y los 18 años. Y ahora lo que hago es que, como escritor, lo que hago es que ahora los reescribo. Ahora todos esos libros que están ahí forman parte de mi memoria, están tan mezclados con mi vida, que ahora lo que hago es, mis novelas en realidad son una especie de reescritura de esa biblioteca de mi abuelo. En realidad yo lo que intento, supongo, es reconstruir de alguna forma, con los libros que hay en mi casa y con los libros que yo escribo, reconstruir ese mundo en el cual yo me sentía arropado y me sentía rico y me sentía lleno de perspectivas y de cosas y de vida.
Ahí está el Cancionero de Baena, te lo contaba hoy. Ese Cancionero de Baena yo me lo robé por una broma en una librería de Corrientes cuando la conocí a Silvia Iparraguirre, mi mujer. Silvia venía de su pueblo, era muy estructurada y muy adolescente e inocentona. Yo compré un libro muy barato, le pedí que lo fuera a pagar al mostrador y mientras tanto agarré el Cancionero de Baena, que tiene un lomo de 15 centímetros, me lo puse bajo el brazo y salí. Cuando ella vino al lado mío, le digo, bueno, y ahora empecé a correr porque acabo de robarme el Cancionero de Baena, ¿no? Cosa que le pareció algo digno de Bonnie and Clyde a Silvia, ¿no? Pero esto, ya te digo, es como el exceso de lo autobiográfico. Pero tocando los libros de Sartre, yo te podía decir qué era lo que me pasaba cuando compré esa edición en 3 volúmenes, antes de que saliera la que salió del Ser y la Nada, ¿no? O quién me lo regaló, porque me lo regaló mi novia cuando yo estaba en el servicio militar, por ejemplo. O sea, están vinculados a mí en un sentido emocional los libros. Esos son mis libros personales, lo que tengo en la biblioteca. Lo otro pertenece a la cultura o pertenece al saber, que me interesa tal vez menos que esa parte, ¿no?, autobiográfica. No, yo no era un ratón de biblioteca, yo leía mucho continuamente, pero lo que hacía después es que me iba a jugar a hacer aquello que había leído en los libros. Yo leía Moby Dick y me iba a arponear ballenas al jardín de casa o me iba a arponear ballenas a la playa. Y lo que hacía era siempre transformaba en juegos todo aquello que leía. Todos mis juegos infantiles están relacionados con los libros. Yo fui mosquetero, fui arponero, fui viajero, fui marino, fui todo lo que había leído en los libros. No, yo al contrario, yo era bastante mal estudiante, no era buen estudiante porque justamente tenía la cabeza llena de cosas que imaginaba y era bueno en literatura, en historia, pero era pésimo en lo que eran disciplinas concretas, racionales como matemáticas, geometría, todo ese tipo de cosas me daban urticaria, me ponía enfermo ante un libro de una cosa concreta, pero ante un libro de historia o de incluso de historia sagrada, la Biblia, esas cosas me encantaban. Pero todos mis juegos eran eso, eran reconstruir después yo en mis juegos lo que acaba de leer en un libro recientemente. No es que aseguro que ningún libro debe estar completamente terminado, sino que me parece un poco, me parecía una limitación el sentir que al terminar un libro, el libro fuera una cosa estática. Había algo ahí que a mí me inquietaba, un poco como una especie como de ganas de transgredir esta especie como de norma, ¿no? Es el libro concluido, pues ya ahí termina, ¿no? Cuando en realidad los libros, para la experiencia como lectores, que es la importante, los libros están permanentemente rehaciéndose dentro de nosotros, se están modificando. Pero yo decía, me interesaba dar un paso más allá. Es decir, ¿cómo podemos un poco sabotear esto, esta cosa como estática del libro? Y ahí pues surgieron varias alternativas y experimentos que he ido haciendo. Pero sobre todo por algo más, y algo que tiene que ver con la ficción en sí misma. Es algo que me apasiona. Yo creo que cuando se abre un mundo de ficción, ya no se puede cerrar nunca más. Y eso va más allá de que el libro termine. Es decir, el momento que se abre un mundo de ficción puede continuar, es como la vida misma, es decir, aparece una persona nueva, nace una nueva persona y esto es todo un camino que seguirá hacia adelante, no termina ahí, ¿no? Y yo creo que ahí hay una especie de entender la literatura como un diálogo permanente entre los libros. Es decir, cómo un personaje de ficción puede continuar en otro, y de hecho continúa. Lo que pasa, por ejemplo, con el Quijote, ¿no? Es decir, ¿cuántos Quijotes han venido después de Don Quijote? ¿Qué necesidad hay en autores como un ecuatoriano, como Montalvo? ¿Qué necesidades hay en autores como más contemporáneos, como Andrés Trapiello, de tomar la figura de Don Quijote? ¿Por qué continúa esto de aquí? ¿Por qué un Dante quiere tomar a Virgilio y tomar parte de su mundo y meterlo en la Divina Comedia? La literatura es un diálogo permanente. Y yo creo que ahí, a mí la idea del libro cerrado se me volvía una especie como de barrera. Y dije, no, ¿cómo superarla, ¿no? Una cosa bastante interesante, ¿no? El hecho de que generalmente el primer acto de toda dictadura o de todo gobierno despótico es quemar libros, ¿no? Luego es hacer cosas con la gente, ¿no? Pero hay como una especie de temor ancestral a los libros que a mí me parece bastante revelador, digamos, que tipos que se presentan como la verdad absoluta y el modo de vida mejor y la filosofía más clara e inequívoca
vean determinado libro y sientan una especie de terror vampírico frente a la cruz, ¿no? Eso me parece bien, me gusta. En la guerra tuve una ventaja, y es que yo había leído mucho. Y entonces eso me dio capacidad de comprender. Mi ventaja era que yo llevaba un bagaje cultural o intelectual personal que me permitía entender, me daba lucidez. De no haber sido así, supongo que yo me habría perdido en el marasmo como tanta gente he visto perderse, ¿no? De no ser así, creo que mi vida habría sido muy diferente y no sé lo que sería ahora. Pero, digamos, el hilo de cordura, incluso en los momentos más terribles, me lo mantuvieron los libros que había leído, ¿no? Eso me dio la capacidad de que la guerra no me perturbase más de lo normal, ¿no? De que todo eso fuese provechoso, digamos, que todo eso alimentase, ¿no? Que no fuese perjudicial. Sin libros la guerra habría sido para mí, supongo, muy diferente y yo ahora sería muy distinto. En Perú en particular hay una gran piratería de libros y tengo muchos amigos que no leen nada, pero son de mis viejos amigos de Perú y que siempre me dicen, estás en todos los semáforos, o sea que seguramente eres muy bueno. Porque se venden en los semáforos los libros piratas. Pero también ocurre con esos piratas que en muchas zonas del país no hay librerías. En Ayacucho, donde ocurre mi última novela, en el escenario de mi última novela, no hay una sola librería, o por lo menos no la había la última vez que yo fui hace 4 años. Entonces, o llegan piratas o no llegan, o nadie los lee, ¿no? En esas zonas la piratería no es una competencia desleal porque no hay nada con qué competir y es la única manera de que la gente lea. Sí, yo creo que si los piratas publicasen autores jóvenes serían los mejores editores. El problema es que eso es lo que no hacen. Entonces se llevan el dinero de lo que sí vende y no hay reinversión en lo que no vende. Y eso paraliza también de hecho, eso hace que muchos de esos escritores de los que tú hablas, que son buenos escritores, sean rechazados por editoriales, no porque sean malos escritores, sino porque no hay manera de arriesgar, no hay dinero para arriesgar porque el dinero de lo que sí vendía se lo llevaron los piratas. Y eso es un problema. Pero el hecho de ir a un pueblo a 4.000 metros de altura y que venga alguien con tu libro y que sea pirata, es bonito. Se agradece. Se agradece mucho, se agradece que alguien aquí tenga este libro y dices, bueno, en fin, no voy a seguir con ese tema porque mi editor me va a odiar por decir esto, pero hay sitios a los que es lo único que llegan. Yo tengo muchos lectores, es verdad, pero curiosamente creo que el 99,9% de mis lectores, de los muchísimos lectores, y no soy un vanidoso, no tengo que decir de millones de lectores, ¿no? Porque un solo libro mío en Italia, por ejemplo, ha vendido más de 4 millones de ejemplares, ¿no? Son gente de este lado de la barricada, ¿no? Lo que me ha proporcionado la satisfacción de saber que somos más de lo que yo pensaba. ¿No? Mis encuentros con los lectores son siempre encuentros entre amigos, ¿no? Y que me han confirmado en algo, me han dicho, o sea, es que con tus libros, o sea, nos entregas la posibilidad de sentirnos mejor y salimos más fortalecidos a la lucha diaria, a la batalla diaria. ¿Entendés? O sea, tus libros lo que tienen es un mensaje, por usar la odiosa palabra mensaje, y es que nos dice que no estamos solos, que somos muchos en el mundo, que somos muchos en la vida, ¿no? Que somos un frente invencible, ¿no? Los que estamos viviendo en esa suerte de marginalidad, no hay nada más marginal que no creer en el sistema imperante. Te transformas por ti mismo en un outsider absoluto, ¿no? Pero sin embargo sigues viviendo, sigues edificando una posibilidad de vida alternativa, ¿no? Desde pequeñas hasta grandes conductas, ¿no? O sea, mi lector, por ejemplo, es la muchacha o el muchacho que en la casa se toma el trabajito de juntar las botellas y las va a botar al contenedor, ¿no? O sea, un pequeño detalle. O es también aquel que decide jugarse, ¿no? Y participa en misiones humanitarias en países donde lo pueden matar. O sea, ese es mi espectro, mi gran espectro de lectores, y que es curiosamente la gente a la que yo misma pertenezco, ¿no?
Creo que ese es otra de las características nefastas y perversas de la literatura actual. Estar hecha a pedido del lector, pero de cualquier lector, no importa hoy. Lo dice la palabra bestseller. Bestseller no quiere decir mejor, o más digno, o estéticamente irreprochable. ¿Qué quiere decir más vendido? Entonces da lo mismo de qué trata el libro. El asunto es que ese libro sea más vendido. Si se pusiera, lo he dicho alguna vez, en la misma categoría de bestsellers, por ejemplo, la marihuana, las armas, la cocaína, el sexo y los libros serían más bestsellers. Hay cosas que se venden mucho más que los libros. Entonces, los libros más vendidos no necesariamente son los mejores libros, aunque a veces se dan grandes escritores que son bestsellers. El caso de García Márquez es un grandísimo escritor y además es un bestseller. Vale decir que ser bestseller no es per se una desdicha. A García Márquez le va muy bien siendo bestseller, pero un hombre como Kafka no hubiera sido bestseller nunca en su vida, ¿no? Y si además es un escritor que se toma su tiempo para escribir, pongamos el caso de Juan Rulfo, bueno, en nuestro mundo actual, hoy el Juan Rulfo que todos nosotros conocemos viviría desesperado, con sus dos libritos que bastan para ubicarlo en un lugar preeminente de la literatura hispanoamericana, pero que son 2 libritos nada más. Yo siempre digo que si yo supiera cuál es el camino seguro para escribir bestseller, sería editora. Sería agente, editora, distribuidora, entonces me lo llevaría yo todo, ¿no? No, yo creo que es muy difícil saber por qué un libro tiene éxito. De hecho, yo no sé en Argentina, supongo que igual, ¿no? Pero aquí todos los años hay media docena larga de fracasos editoriales morrocotudos que nadie se explica, ¿no? Yo cuando escribo pienso sobre todo en la lectora que soy yo. Yo, para mí, soy muy importante como lectora. Entonces, a mí me gusta escribir los libros que me gustaría leer, ¿no? Procuro escribir los libros que me gustaría leer. Y creo que eso es lo único que funciona. Es decir, creo que si un escritor es capaz de seducirse a sí mismo, de emocionarse a sí mismo, de conmoverse a sí mismo, tiene una posibilidad bastante consistente de conmover, de emocionar, de seducir al lector. Y creo que pensar de antemano en el gusto de los lectores, aparte de despistarte del horizonte, del único horizonte razonable, que es aquel delimitado por lo que tú sientes la necesidad de escribir, ni siquiera es un buen negocio, ¿eh? Ni siquiera es un buen negocio. Bueno, yo acabo de leer unas cartas del siglo XIX, escritas por Esa Queiroz, el portugués, desde Inglaterra, desde el pueblo de Bristol, donde era cónsul. Y resulta que dice lo siguiente: viene en Inglaterra todo el tiempo, es la temporada de tal cosa, la temporada de la caza de los patos, la temporada de los yates, y viene el mes de los libros ahora. Y entonces los escritores están escribiendo como locos para producir libros para el mes de los libros. Y cada vez se producen más libros, hay un exceso que nos va a matar a todos. Bueno, lo decía un tipo en 1880. Lo decía hace un siglo y medio más o menos. Así que a lo mejor no hay que quejarse tanto, no sé. Yo no sé. Yo veo que la buena literatura no se hace con esos criterios, se hace al margen de esos criterios. Hay una cierta marginalidad de un Kafka, o de un Proust, o de un joven Neruda, o de un Borges. Y tenemos estos fenómenos comerciales acumulativos, abrumadores, y a veces los intelectuales somos muy duros en eso, ¿eh? Y condenamos absolutamente al escritor que vende mucho. Bueno, yo estoy revisando mi noción de Isabel Allende, por ejemplo, porque quiero ver qué hay ahí, no quiero ser injusto. Y entonces resulta que la última novela de ella tiene que ver con este barrio, porque es una novela sobre Inés de Suárez, amante de Pedro de Valdivia, que se defiende de un ataque de los araucanos en este cerro, y que para asustar a los araucanos degüella a 7 caciques y les tira las cabezas a los atacantes. Aquí ocurre eso. Quiero saber cómo está escrita esa novela. A lo mejor es mejor de lo que yo pienso. Es decir, no hay que tener prejuicios contra el éxito comercial. Creo que el folletín es un poco revalorizado, digamos, con el tiempo, si fue bueno, digamos, ¿no? Pero fíjate, también demuestra que hasta la literatura de los márgenes, la más bastarda, luego es reconocida como buena, ¿no? Entonces, eso no pasa con cualquier literatura, tiene que ser verdaderamente buena, pero que sea popular
no implica que no sea buena. Así como que sea seria o vanguardista, entre comillas, no implica que sea buena. Ocurren las dos cosas. Por eso yo pienso que yo dirijo un suplemento cultural bastante importante en la Argentina y trato de que en él estén todas las corrientes de la literatura. Pero cuando digo todas, yo admiro a los escritores muy vanguardistas, pero también los populares y también las expresiones populares, ¿no? Pienso hoy, por ejemplo, que hicimos una etapa con esto, que el mejor cine del mundo se está viendo en la televisión estadounidense. Que es mejor que el cine de Hollywood y incluso que el cine europeo. Es decir, hay más creatividad en la televisión norteamericana que en ningún otro sitio. Y bueno, eso es un fenómeno popular y que si uno dice la televisión es la caja boba, como suelen decir algunos intelectuales, todavía, creo que se están perdiendo algo muy vital, que supuestamente es bastardo y que vas a ver que con el tiempo se va a convertir en digno y mítico y magistral. Yo no tengo, por ejemplo, nada en contra del bestseller como argumento o como especie. De hecho, yo leo muchos bestsellers y me la paso muy bien leyendo ciertas literaturas psicóticas, paranoicas, ¿no? Si está bien hecho. Y además me parece que los volúmenes que se manejan en ese tipo de libros sostienen los volúmenes más pequeños, está clarísimo. Pero te vuelvo a decir, me parece que es un tema que no puedo opinar. Me parece además que de aquí, de un tiempo a esta parte, hay como una especie, es como si fueran dos ruedas una dentro de la otra y están las cosas un poco cambiadas, ¿no? Como que le hacen a los escritores las preguntas que tendrían que hacer a los editores las que tendrían que hacer a los críticos y a los críticos las que tendrían que hacer a los escritores, ¿no? Hay como una especie de perversión rara ahí. Ha habido bestsellers que atraen por morbo, por efectismo, por lo que sea, y se venden a un público que normalmente no compra libros. O sea, siempre ha habido libros que se venden para aquel lector que solo por excepción o por curiosidad o por morbo o por alguna razón muy peculiar compra un libro. Y ese ha sido el mercado básico, digamos, del bestseller. A mí me preocupa que en una tiranía, digamos, del mercado, y esto de pronto lo vemos en algunos países, es que la mayoría de los libros que se postulan como vendibles son para la gente que normalmente no lee libros. Y que es una gran paradoja, es como si se hiciera vino para la gente que normalmente no bebe vino y que estos fueran los vinos que más se venden. O sea, el lector literario, el lector que está inscrito en una tradición en donde compara a los autores de distintas épocas, de distintas literaturas, muchas veces tiene menos oferta en una librería de la que tiene el lector que solo va por excepción a buscar un bestseller. Entonces ahí hay un problema, digamos, de tiranía de mercado. Yo creo que hay una industria editorial que crea libros. Y esa industria editorial, con esa creación de libros, sostiene una literatura con múltiples estilos, con múltiples caras, literaturas herméticas, es de la manera que, por ejemplo, hoy se puede publicar toda la poesía probablemente de José Lezama Lima en España, o que se pueda publicar una traducción de Paradiso, que es una novela muy hermética y de una traducción que es muy costosa. Y yo creo que una literatura, que en eso sí han sido magistrales la industria del libro y las editoriales, de conseguir que una literatura, una cierta literatura banal, ligera, como se dice aquí, de aeropuertos, sostenga un poco la otra. Las editoriales argentinas, todas tienen colecciones literarias y todas publican, la mayor parte de lo que publican son libros que no tienen expectativas comerciales. Y luego publican unos pocos libros donde hacen como grandes apuestas en propaganda, que son los que les salvan el año. Pero ese es en general el modus operandi de todas las editoriales argentinas, desde las más grandes hasta las más chicas. O sea, no hay ninguna editorial que esté eligiendo su catálogo en base a la expectativa comercial título por título, sino que eligen con criterios en donde, por supuesto, compran libros que les interesan, pero a un libro sin ninguna expectativa comercial,
que combinan con 2 o 3 libros que les permite cerrar el año en números. Y hay unas cifras muy interesantes sobre eso, o sea, si uno analiza cuáles son o cómo es la relación entre los bestsellers y los libros que tienen unos pocos lectores, se puede ver que en la Argentina solamente los lectores consumen el 11% de lo que compran el libro son bestsellers. O sea que hay una gran dispersión, el resto son muchos libros que venden muy pocos ejemplares. Eso también da una idea de cómo es el lector argentino. Por eso digo, es hasta se corresponde lo que hacen las editoriales con la manera en que se lee. Porque no es que la gente esté a la pesca del próximo bestseller. La gente está a la pesca de cosas muy variadas. Y entonces por eso hay esa dispersión de ofertas en las librerías. Y solamente el 11% consume lo que claramente es bestseller. Alguien decía que lo importante no es que hablen mal o que hablen bien, sino que hablen de ti. Lo mismo puede decirse de los libros. No hay duda de que asistimos diariamente al sacrificio de miles de libros, de miles de títulos, que nunca serán conocidos sino por muy poca gente o a lo mejor por nadie. No sabemos cuántos Quijotes hay ahí, a lo mejor hay algunos Quijotes. Yo sé decir cuáles de esos que inflan e hinchan no son más que bestsellers sin ninguna importancia, pero que a los que se les da mucho más trascendencia que al propio Quijote. Entonces no sabemos de qué nos estamos perdiendo, solo podemos saber con qué nos están engañando, tristemente. Las corporaciones indudablemente se están conformando de manera horizontal, es decir, se dedican a una actividad. Hubo una época, hace 10, 15, 20 años, en que se conformaban de manera horizontal, es decir, una corporación tenía que tener negocios de cerveza, de venta de pollos, de huevos, de materiales, un periódico, una revista, venta de ropa interior para señoras, etc. Cada vez se han especializado más en terrenos, entonces ya es la configuración vertical de la corporación. Entonces, evidentemente, las corporaciones que venden noticias o venden productos culturales tienen libros, televisión, etcétera, etcétera. Allí la única salvación es la claridad y el sentido ético, no solo de quienes fabrican el producto, por decirlo en términos que, insisto, pertenecen a la mercadotecnia, sino aquellos que lo venden y que lo orientan. Es decir, debe haber un muro infranqueable, como decía Eduardo Santos, uno de los, casi el fundador prácticamente del diario El Tiempo, donde he trabajado toda mi vida, entre la parte comercial y la parte informativa y editorial. Un muro infranqueable. Nunca debe llegar, y no se debe aceptar que llegue, y si llega se le saca patadas, un representante del sector comercial que quiere que se hable bien de un libro en ese periódico que también es propiedad del mismo conglomerado. En la medida en que los dueños, las juntas directivas, los gerentes entiendan que es la única protección que tiene el sector que produce las noticias y produce los comentarios, esa independencia es la única garantía, su credibilidad, no el número de páginas, su credibilidad. En la medida en que defiendan la credibilidad, estarán levantando ese muro. Ese muro es lo único que le puede proteger. Yo no creo que el libro como soporte vaya a desaparecer a corto plazo, no por nada, no porque haya mucha gente sentimental que le gusta el olor de los libros, sino porque es un artefacto tecnológicamente muy sofisticado y muy sencillo al mismo tiempo. Sí, porque es muy práctico. El libro es muy práctico. Hasta ahora, es decir, en un bolsillo puede llevar la Ilíada, puede llevar lo que sea. No necesita enchufarlo a ninguna parte, no depende de la corriente eléctrica, no depende de nada. Es manejable, es fácil de producir, es fácil de guardar. Es decir, el libro le queda... Y puede que desaparezca tal como lo conocemos, pues sí. Pero si desaparece será porque venga otra cosa más práctica. Es decir, es como si ahora entonáramos el llanto porque desapareció la tablilla de arcilla
con escritura cuneiforme, pues estuvo bien, ¿no? Estuvo bien, efectivamente en Babilonia estaba bien, pero el rollo de papiro era más práctico, y más práctico que el rollo de papiro, es decir, las cosas no desaparecen así por las buenas, ¿no? Y puede que desaparezca efectivamente la librería tal como la conocemos, puede que el comercio del libro efectivamente caiga en manos de grandes corporaciones, y eso sí es un peligro, eso sí que es un peligro, ¿no? Que los libros, el sitio donde se vendan los libros sean las grandes superficies comerciales y que esas grandes cadenas comerciales puedan censurar, como pasa en Estados Unidos muchas veces con los discos. Es decir, si Kmart decide que un disco tiene letras ofensivas, lo prohíbe. No lo vende en su supermercado. Y si ellos lo prohíben, el disco no se va a vender. Ese es el peligro. Ahora, el peligro de que la tecnología vaya a hacer desaparecer el libro, de ninguna manera. Y si desaparece, ya digo, pues lo siento, porque era bonito, ¿no? Pero si desaparece será porque viene otra cosa más cómoda y más práctica y más gustosa para el lector, ¿no? Internet sirve para leer columnas, Internet sirve para leer ciertos estudios, Internet sirve, por supuesto, para ver fotografías, para tener acceso a vídeos, para tener acceso a noticias grabadas, a emisoras, a televisiones, etc. Pero hasta el momento no sirve para textos largos. El ojo, no sé si evolucione y mis bisnietos tengan un ojo distinto al mío, pero el ojo se fatiga leyendo en la pantalla. Es casi imposible pensar que uno pueda leer el Quijote, las 300 o 400 o 500 páginas del Quijote en la pantalla, o las 350 de 100 años de soledad en la pantalla. Es muy difícil pensarlo. Por otra parte, hay otra serie de comodidades que no te da Internet. Te da muchísimas, pero no te da todas. Yo creo que si en este momento no existiera el libro, no habría nada más revolucionario que la invención del libro. Un aparatico que está en papel, de manera que tú puedes anotar al margen sin necesidad de acudir a teclados, que lo llevas en el bolsillo, que lo puedes dejar en cualquier parte, que no necesita que lo enchufes a nada, ni necesita renovación de pilas, porque carece de pilas. Ese aparatico, el libro, sería una revolución extraordinaria si no existiera ahora. De manera que yo creo que el libro no desaparecerá, se harán expresiones distintas del libro. De hecho, ya existen varias que son libros electrónicos. Tú compras algo muy parecido a un libro, pero que es una pantalla con una memoria, y te da páginas, imita el libro, son copias del libro de tipo electrónico. A lo mejor eso funcionará o no, algunas se pueden subrayar incluso, pero no serán mejores que el libro. El libro sigue siendo el instrumento más adecuado para ciertas cosas, ¿no? Yo creo que, aunque parezca una herejía, lo que voy a decir, el formato en sí no va a afectar mucho a la creación literaria. Es decir, es verdad que el libro desaparecerá antes o después. Yo me imagino que el último lugar del que desaparecerá el libro es de la literatura. Es decir, va a desaparecer muy pronto, probablemente de las obras de consulta, de las obras de divulgación, de los textos para estudiar. La literatura probablemente conservará el formato libro durante más tiempo, porque el libro tiene ventajas que no pueden ser suplidas fácilmente por un ordenador. Todo lo contrario de lo que ocurre con una enciclopedia, quiero decir, una enciclopedia que en casa es inmensa, que ocupa espacio, que es carísima, que no sabes dónde meterla, pues está mucho mejor metida en un ordenador que en una estantería, ¿no? Pero sin embargo, una novela que te la puedes llevar cuando vas en el tren, cuando vas al médico, que la puedes volver atrás y releerla y tocarla y subrayarla y marcarla, ¿no? Supongo que perdurará más. En todo caso, si en algún momento, en vez de una novela de papel, lo que hay es un lector individual con una pantallita en la que va apareciendo el texto, supongo que eso a la creación literaria no afectará, quiero decir, o sea, escribiremos igual que no ha afectado a la creación literaria pasar de la pluma a la máquina de escribir y de la máquina de escribir al ordenador, no creo que el soporte afecte tampoco a la creación literaria. El libro tiene un sex appeal propio para quien logró formarse de esta manera que estamos diciendo, ¿no? Si lograron darle en el colegio secundario
algunos ejemplos bien elegidos. El libro tiene algo propio que es irreemplazable tanto por el cine como por internet o lo que fuera, que es la representación del pensamiento, ¿no es cierto? O sea, hay algo en los libros que no puede ser llevado enteramente al cine, que tiene que ver con la manera en que piensan los personajes, la manera en que sienten y perciben, y también la forma en que el lector consigue eso por sí mismo durante la lectura, ¿no? O sea, el lector consigue hacer vivir a esos personajes de una manera que no tiene nada que ver con el modo en que viven ya por sí mismos en la pantalla de una película, de un videojuego o lo que fuera. Entonces me parece que es una experiencia cualitativamente diferente la de la lectura con respecto a, ya sea escuchar música, todas las que de algún modo compiten con el mismo tiempo, ¿no? Y los profesores, los padres, etcétera, en todo caso deberían preocuparse por abrirle esa ventana a los chicos y mostrarle eso diferente que también está ahí. Por supuesto, la lectura requiere un poco más de esfuerzo de concentración. Yo creo que lo que sobre todo está en jaque en estas generaciones es la concentración de los chicos. O sea, los chicos tienen la concentración totalmente dividida. Miran televisión mientras escriben o dibujan, están chateando mientras están abriendo otros programas paralelos, o están chateando con 2 o 3 personas a la vez, o lo mismo cuando juegan en los videojuegos. Yo creo que la característica más preocupante en todo caso de estas generaciones es la falta de concentración. Y la lectura realmente sí necesita un ámbito en donde un mundo se instale y ocupe todo el espacio de este mundo, ¿no? O sea, un mundo nuevo se abra. Eso requiere, por supuesto, cierta absorción y tranquilidad, digamos. El libro era un objeto de culto. No se podía tirar un libro a la basura y un libro había que cuidarlo, no se podía subrayarlo, el libro ni estropearlo. Hoy el libro no existe. Ahora, eso creo que no solo afecta a la lectura, afecta a una manera de concebir la vida en general, ¿no? Un libro era algo tan normal como el periódico. Uno salía y llevaba un libro para leer, se sentaba con el libro a leer, salía a pasear o de viaje y llevaba un par de libros pues porque era la compañía natural, no había otra posibilidad. También hay que tener en cuenta que yo no conozco la televisión hasta los 12 años, con lo cual tengo entre los 8 y los 12 años no hay más que el cine y la literatura. Entonces el libro es un objeto tan cotidiano que todavía lo es para mí. Yo todavía ahora, siempre que viajo, aunque vaya a Madrid, a lo que sea, llevo siempre una mochila, una pequeña mochila y siempre meto dentro un libro, 2 libros para cuando estoy pues, en el café o esperando a alguien o lo que sea, o en el tren, echar un vistazo y leer unas páginas o leer el libro. Yo lo veo desde el punto de vista de la actitud que tenemos ante Internet, ¿no? O que tiene la gente que le da tal vez una importancia desmedida. Para empezar, se dijo que Internet iba a resolver todos los problemas de los países culturales, por lo menos de los países en vía de desarrollo, porque a través de ello iba a llegar toda la cultura del mundo. Esto no sucede para nada, para nada, para nada. Sigue llegando a través de un buen libro y punto. Y en segundo lugar, que era pues el gran factotum de la humanidad futura, que íbamos a estar todos súper conectados, todos con todos en el mundo entero, todas las clases sociales, etc. Lo único que está creando son unos individuos que ya no quieren ni que los rocen porque no saben ni el contacto físico, ¿no? Entonces yo creo que ya se puede hacer un repaso, por un primer acápite, digamos, vamos a ver qué ha pasado acá. Internet ha fracasado en 2 de los puntos en que se dijo que esto era la panacea. Aquí por fin la panacea. Y pensar que todas las revoluciones han producido panaceas, digamos así, que no hay que ser tan beato delante de ellas y que hay que saber sacarles toda la utilidad que tienen, pero sin venderles el alma, digamos así,
y estar listos para cuando aparezca algo que deje Internet chiquito, ¿no? Que yo creo que sucederá. Y mientras tanto, el libro ahí está, y el teatro ahí está, y el cine ahí está, y la televisión ahí está, no se han excluido, más bien se han prestado cosas, ellos han fabricado entre ellos, han funcionado entre ellos, quiero decir. Y en realidad yo creo que sigo pensando en el libro como el único acto solitario que tiene ya el hombre al margen de la publicidad y de todo de reflexión que puede abrir, cerrar, dejar, subrayar, retomar, abandonar. Eso es por un lado un acto inteligente y solitario del hombre, ¿no? Que está tan solicitado por mil publicidades, ¿no? Y por otro lado, bueno, el fenómeno de la piratería, ¿no? Que es un fenómeno yo creo, de mafioso, absolutamente mafioso, y que no se ataca definitivamente con detener a un pobre chico que vende un libro en la calle, y eso no tiene nada que ver. Hay mafias, yo sé que en Perú las hay, se sabe quiénes son, pero son tan poderosas que no se ha podido hacer nada. O ahora se puso una nueva ley del libro que contentó por fin a todos los pobres editores peruanos que aún sobreviven heroicamente, y que, desgraciadamente, cuando se dio la reglamentación de la ley, se dijo todo lo contrario, o sea que una vez más desilusión y mesarse los cabellos esos pobres editores peruanos, ¿no? Pero yo sí, yo los defiendo porque creo que están, bueno, que si el Estado les pide que paguen impuestos y que inviertan y todo, el Estado les tiene que dar unas capacidades, unas reglas de juego, y no pues unas trampas gigantescas para que ellos sean fácil víctimas de la ilegalidad y de la mafia, ¿no? Para mí no hay nada que se pierda en el cambio de soporte. El cambio de soporte solamente trae ventajas para el libro. No hay yo no alcanzo a ver ninguna desventaja. O sea, para todos los fetichistas que aman los olores, habrá libros con olor a humedad, olor a biblioteca vieja. Uno puede tener la letra del tamaño que le resulte más cómodo para su deterioro visual. Y sobre todo la ventaja comparativa, bueno, va a tener en un solo libro, mucho más liviano, la biblioteca de Babel, porque realmente va a poder ahí descargar todos los libros que quiera. Y la ventaja comparativa fundamental es que va a tener los hipertextos. Es decir, no va a tener que anotar una cita, ir después a una biblioteca y perderse un día entero en chequear la cita en la biblioteca. Va a tener inmediatamente ahí la posibilidad, cada vez que aparezca algo que no entiende, algo sobre lo que quiere explorar más, va a tener la posibilidad de abrir las ventanas en el mismo libro. De manera que yo veo todas ventajas con el nuevo soporte y creo además que va a dar una especie de conexión natural al mundo de las computadoras donde están ahora viviendo las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, mucho peor sería pensar que no pudiera hacerse el trasvasamiento, porque eso significaría que habría ya una división física de mundos. Pero los libros van a estar en el mundo virtual, digamos. Yo recuerdo que en mi niñez casi no había casa de la clase media que no tuviera una biblioteca. Aunque fuera una estantería con 4 o 5 libros, pero el libro era un objeto que pertenecía a la casa. Hoy, para ir a una biblioteca, tenés que irte a la Biblioteca Nacional o a la Biblioteca del Congreso. Las casas normales no están hechas para libros. Creo que Pepe Num había hecho un proyecto muy serio acerca de una serie de casas que se querían hacer. Después no sé en qué fue a parar todo eso, pero una de las cosas que tenía que tener la casa era la biblioteca. Se ha perdido la casa de la biblioteca en la clase media. No importa qué clase de libros había, pero había una biblioteca. Hoy la biblioteca no existe. La biblioteca mía creo que ante todo lo que revela son muchos años de adquirir libros. Muchos libros adquiridos en librería de viejo. Y
revela algo que a mí me preocupa y de lo que escribí. Un caos que quiere ordenarse o un orden que apunta al caos. Es decir, no hay manera de que yo mantenga una biblioteca ordenada, primero porque no concibo el orden perfecto pese a que lo anhelo, y después porque continuamente estoy en diálogo con los libros y porque hay libros que no los acomodo en un lado y después los acomodo en otro. Y después seguramente revela por ciertos espacios ciertas predilecciones. Uno puede ver mucho espacio dedicado, por ejemplo, a Thomas Mann, es decir, supongo, a mucha literatura norteamericana, mucha narrativa. Hay espacios privilegiados dedicados a los libros de cuentos, tanto nacionales. Es decir, los libros de cuentos son libros de cuentos, entonces están todos los clásicos que amo, y mucho dedicado a literatura norteamericana, mucha literatura argentina, más ficción que ensayo. En fin, supongo que debe revelar... No, pero que debe revelar. A mí, es decir, digamos, yo soy parte, entonces no puedo objetivar, pero trato de hacer un esfuerzo para ver qué puede revelar mi biblioteca. En realidad, cuando uno ve mi biblioteca, debería verme a mí, no esta, aunque hay un libro, y te lo señalaba, que está muy vinculado a mi historia personal, pero las bibliotecas de mi escritorio, primero que tienen, en su gran mayoría, libros que yo ya tenía alrededor de los 20 años, de Sartre a Kafka, a casi lo que quieras. Hay por lo menos 2000 libros que los tuve siempre, que hoy están deshechos, a veces los he vuelto a comprar, los he vuelto a subrayar en el mismo lugar que estaban subrayados, etc., ¿no? Pero el otro día hice la experiencia, acaba de salir no hace mucho una edición de los cuentos de Ryonosuke Akutagawa. Y había una mención a la obra de Akutagawa publicada acá en los años 60. Y yo me fui al libro ese publicado en los 60, que traía el prólogo de Borges, que fue el introductor de Akutagawa acá. Y al ver la fecha que traía manuscrita, la página, es como si hubiera invadido una cantidad de imágenes de los 60. Me recordé yo, no a Akutagawa, sino me recordé cómo era yo al tener ese libro en mis manos. El libro de la capa y los engranajes, ¿no? Y al abrirlo, al verlo subrayado, me recordé también cómo era aquel casi muchacho que subrayaba esas cosas. Muchas veces he pensado en una historia para escribir un cuento que sería más o menos así. Un hombre grande, al que la vida lo ha llevado por lugares que no tienen nada que ver con la literatura o con el arte, que de pronto encuentra en una librería de viejo un libro. Ha entrado ahí por casualidad realmente, para hacer tiempo porque está esperando ir al cine o lo que fuera, y agarra un libro, lo abre y de pronto se fija en lo subrayado de ese libro. Y lo conmueve el que lo subrayó el libro, y lo compra por eso, porque en el subrayado del libro hay como un personaje que de pronto él siente que es algo que lo toca íntima y querría conocer a ese muchacho, que sin duda es un muchacho, o porque hay datos que hace que uno sepa precisamente que es un muchacho que subrayó ese libro. Bueno, final del cuento, cuando este pobre tipo descubre que ese libro era suyo, que ese libro lo subrayó cuando tenía 16 o 17 años, ¿no? Entonces, para mí eso es un libro, es algo que está referido a tu vida, y a veces desde las zonas menos confesables.